estar en la radio más potente de Tarapacá. Radio La Nueva Super FM 91.9. Vende y vende bien. Se necesita comprar o arrendar un galpón o terreno. Ojalá sea cerca del centro de Iquique o del centro de Alto Hospicio. Por cualquier información, comunicarse al número +569 22 48 0000. Se necesita para... ¿Qué agua es rica y barata en Iquique? ¡Aguas de la península, compadre! ¡Aguas de la península! ¿Buscas agua purificada de calidad y confianza? En Aguas de la Península llevamos 24 años entregando agua de excelente calidad, con un proceso 100% regularizado, pensado para ti y tu familia. Recarga en nuestro local por solo 1.300 pesos y a domicilio 1.900 pesos. Y no olvides consultar por tus vales de compra. Visítanos en O'Higgins 1107 o haz tus pedidos a los números fijos 57 2 32 38 26, 57 2 32 38 27 o al WhatsApp +56 9 42 25 85 60. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 14 horas y de 16 a 18 horas. Sábados de 10:30 a 14 horas. Síguenos en Facebook y mantente al día con nuestras novedades. Aguas de la Península. Confianza, pureza y tradición. ¡Aguas de la península! Aguas de la península, yo quiero tomar una rica agua. Atención Alto Hospicio, Pozo Almonte, Pica, Guara, La Tirana, La Guayca e Iquique. Ya está a su servicio para toda la región de Tarapacá, Fábrica de Calaminas Muñoz. Estamos ubicados en Alto Hospicio, Ruta A616, parcela número 7, sector El Boro, frente al paradero de micros de Avenida Jericó. Llámenos por su pedido a los números +569 59 55 8405 y +569 41 14 59 50. Muñoz Calaminas le ofrece calaminas a la medida. Contamos con distintos espesores como 0.25, 0.30, 0.35 y 0.40. Nos encontramos con formatos acanalada con 108 centímetros de ancho y 6V con 115 centímetros de ancho. Fábrica de Calaminas Muñoz. Te esperamos. Búscanos por Facebook, correo electrónico fabrica.calaminas.muñoz@gmail.com. Fábrica de Calaminas Muñoz. Camping Casa de Jesús te ofrece hermosas cabañas en arriendo por días o semanas. Estamos ubicados en La Tirana, camino a La Guayca, parcela 28. Te invitamos a que te relajes y disfrutes de nuestras cabañas equipadas con piscina y tinaja de agua termal, ideal para la piel, dolores articulares y combatir el estrés. Contamos con televisión por cable y amplios estacionamientos, todo absolutamente privado para usted y familia. Le esperamos a solo 3 minutos de La Tirana, camino a La Guayca, parcela 28, La Aguada La Tirana. Convenio con empresas e instituciones. Llámenos al +569 62 65 4008. Nuestro Instagram, cabañas_La Tirana. Te esperamos en Casa de Jesús, La Tirana. Atención empresarios, si buscas un respaldo legal sólido, conoce a Oilín Pío. Tu abogada de confianza, con una sólida trayectoria en derecho corporativo, ofrece asesoría especializada en derecho penal económico, compliance, tributario, civil, comercial y de marcas. En un mundo empresarial en constante cambio, contar con un asesor legal experto es vital para proteger tu negocio y asegurar el cumplimiento normativo. Contáctala hoy y descubre cómo puede ayudarte a fortalecer tu empresa. Para más información, visita @abogada.ops en tu Instagram o llama al +569 75 56 91 87. Tu éxito comienza con una buena asesoría legal.
¿Buscas atención de salud de calidad, cercana y todo en un solo lugar? En Centro Médico Procur cuidamos de ti y de toda tu familia, con un equipo de profesionales altamente capacitados y de diversas especialidades de salud para acompañarte en cada etapa de tu vida. Te esperamos en Avenida Santa María 3218, sector Autoconstrucción Alto Hospicio, con espacios cómodos, modernos y de fácil acceso. Agenda tu cita de manera sencilla. Escríbenos al WhatsApp +569 80 24 50 48 o visita nuestras redes sociales, Instagram, Centro-Médico-Procur y en Facebook, Centro Procur. En Centro Médico Procur, tu salud y la de tu familia es nuestra prioridad. Constructora Tibet en el norte de Chile. Somos una Canta, líder en el sector, te ofrece terrenos de 5.000 metros cuadrados desde solo 13 millones. Envergadura en la región, Iquique y Antofagasta, como casas, edificios, hoteles residenciales, estructuras metálicas, galpones y bodegas, y todo en obras civiles. En Coyahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el... Funeraria La Humanitaria. 65 años de experiencia en la región, brindando tradición y calidad en cada servicio. Contamos con servicios funerarios, velatorios, cremaciones, exhumaciones y traslados nacionales e internacionales. Visítanos en Juan Martínez, 605, esquina Tarapacá, Iquique. Síguenos en redes sociales para más información. Funeraria La Humanitaria. Equiclean, tu nueva casa de los artículos de aseo. En Equiclean cuentas con todo lo que necesitas para la limpieza de tu hogar o negocio en un solo lugar. Tenemos una línea completa de artículos de aseo, detergentes premium, lavalosas, cloro, limpiapisos en distintos aromas, toalla nova y papel higiénico industrial y mucho más. Productos de excelente calidad, alto rendimiento y precios directos de fábrica. Donde encontrarnos: en Avenida Vía Expreso Norte 2916, Alto Hospicio, frente al supermercado A Cuenta. Acceso por Avenida Los Cóndores. Delivery gratis en Alto Hospicio e Iquique. Haz tu pedido hoy mismo llamando al +569 65 97 17 28 y +569 61 35 94 02. Equiclean, limpieza que se nota en cada rincón. 91.9. La nueva Super. Aquí comienza en la 91.9 FM, Radio La Nueva Super. Tarapacá educa. Voces del aula para la comunidad. Conducen Mario Contreras Lillo, profesor de ciencias; Patricia Miranda, licenciada en Trabajo Social; Luis Sandoval, profesor de inglés; Pablo Arce Barahona, sociólogo; y Henry Ceballos Díaz, licenciado en Educación Musical. Tarapacá educa. Voces del aula para la comunidad. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comienza un nuevo episodio de Tarapacá Educa. El día martes con el mejor programa de esta franja, ¿cierto? De 6 a 7 de la tarde, de lunes a viernes. Tenemos nuestro podcast Desorientados. Me acompaña como siempre nuestra queridísima amiga Patricia. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, José, cómo estás? Súper bien. Estamos muy contentos del día de hoy. Tenemos dos invitadas muy especiales. Tenemos un tema muy interesante que tratar. Así que vamos, no perdamos más tiempo y vamos a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos a nuestra queridísima amiga Tamara Amaya, psicóloga, ¿cierto? Entre sus tantas profesiones. Pero hoy día, desde la perspectiva de la psicología, nos va a ayudar un poquito a desmenuzar el tema que vamos a tratar. ¿Cómo estás, Tamara?
Hola José Luis, muy bien, gracias. Qué bueno, un gusto, un placer tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. Ojalá no sea la primera de muchas. Sí, gracias por venir. Y tenemos también a la señorita Loreto Hinojosa. Ella es de profesión psicopedagoga, encargada también de convivencia escolar en el Colegio Academia Tarapacá, quien nos acompaña también con sus perspectivas, su conocimiento, y también estamos muy agradecidos de tenerte acá. ¿Cómo estás, Loreto? Bien, José. Gracias por la invitación. Súper. Empecemos entonces, Patricia, ¿qué tenemos para hoy? Hoy día vamos a hablar de la ansiedad adolescente y la tolerancia, ¿cierto?, a la frustración. Un tema que vemos todos los días, recordarles a las personas que nos ven y que nos escuchan, ¿cierto?, que esta iniciativa nace de un grupo de profesores y asistentes del Colegio Academia Tarapacá, que se nos presentó la posibilidad de hacer radio, ¿cierto?, en este bloque tan entretenido de 6 a 7, acompañando a toda la gente a la vuelta a sus casas, ¿cierto? Mandamos desde ya un saludo a la locomoción colectiva también y a todas las personas que nos ven en YouTube, en Kicks, que es la transmisión que tenemos a través de la página también de la radio, y obviamente a quienes nos escuchan en el dial 91.9. Bien, tenemos entonces el tema de hoy. Es complejo, es complicado. Tenemos dentro de algunos datos importantes que entregar. Comentar que el termómetro de la salud mental, que es una encuesta que se hace a nivel nacional, ¿cierto?, nos indica que el 25% de nuestros adolescentes sufren de ansiedad severa y principalmente acá en la primera región tenemos mucho aumento por consultas de crisis de pánico en jóvenes, la cual ha subido más o menos un 15% a la fecha. ¿Ya? Entonces vamos a estar, como les decía, desmenuzando un poquito este tema, conversando. Recuerden que nos pueden enviar sus consultas, estamos recibiendo consultas a través de la plataforma Kicks y por Facebook también. Por Facebook también, sí. Ahí Patricia tiene el Facebook para que puedan presentar sus dudas y vamos a estar trabajándolas con nuestras invitadas del día de hoy. Y para eso partimos con la primera pregunta, para poder ir dando cierto avance en este tema. ¿Qué está pasando en Iquique? ¿Qué está pasando en Hospicio? ¿Es la presión académica lo que genera, lo que puede estar generando en los adolescentes el tema de la angustia, la ansiedad? ¿O tiene que ver con algo más? ¿Qué nos podrías decir, Tamara? Mira, yo partiría explicando un poco qué es la ansiedad. Ya, súper. Para que tengamos como un lenguaje común y claro el concepto. Muy en fácil, para no entrar como en conceptos tan académicos. Tan elaborados. Sí, tan elaborados. Pero la ansiedad es una emoción que está muy ligada a la inseguridad, al miedo, a la preocupación, pero está más enfocada en lo que va a pasar, en lo que podría pasar, más que en lo que está sucediendo. Como por ejemplo cuando hay una amenaza real hablamos de estrés, pero en el caso de la ansiedad hablamos de una amenaza potencial, que podría suceder algo. Ahora, las causas que provocan la ansiedad son múltiples, hay muchísimas causas. Desde el aprendizaje, desde características de personalidad, sociales, ambientales, pero me gustaría enfocarme en algo como muy de ahora y que tiene que ver con, por un lado, la inmediatez que estamos viviendo en esta era tecnológica, en que todo es rápido, todo es para ahora, la gratificación debe ser inmediata. Y es cosa de observar, por ejemplo, los adultos, generalmente cuando un niño se desregula, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que primero le pasa al niño para que se calme? Teléfono. Ya, para que, entre comillas, se calme. Una pantalla. Sí, porque en realidad lo que no es calma lo que adquiere, sino que es gratificación, y eso se traduce, digamos, en dopamina. Son como pequeños disparos de dopamina. Y eso nos hace ser como adictos a esta sustancia que es la dopamina, y siempre estamos buscando esa gratificación. Ahora,
Otro aspecto también es que estamos como muy saturados de información. Entonces el cerebro está como muy pendiente de muchas cosas que están sucediendo, nos invaden por todos lados de mucha carga de información, y eso no le da espacio al cerebro para que también se ocupe de buscar su calma, de buscar su tranquilidad. Entonces vivimos como a 100 por hora. Por otro lado, las redes sociales, que también nos causan ansiedad, porque si ustedes se fijan, hay modelos de vidas que allí se promueven, se muestran, ya el éxito, la belleza, el cuerpo perfecto, la vida perfecta, el viaje, etcétera. Entonces también el joven se compara con esos modelos, y ahí también produce lo que es la ansiedad por no lograr eso, y también la frustración, que es otro tema que estamos tratando hoy, ¿no? Ligado. Sí. Y el miedo, hay un concepto en inglés que es FOMO, no sé si lo han escuchado ustedes alguna vez. Sí, lo he escuchado. No recuerdo cómo es en inglés, pero algo así como fear of missing out, sí, algo así. Sí, fear of missing out. Como es el miedo a quedarse fuera. A quedarse fuera, sí. Sí. Entonces, el chico está como pendiente de pertenecer, porque también es una característica de la adolescencia el pertenecer a grupos. Entonces, el quedarse fuera de los grupos que se arman en las redes sociales también produce un miedo, y por ende también es una ansiedad. Loreto, Sí, tú que lo ves todos los días, trabajamos en un colegio con alumnos de séptimo, cuarto medio, son gente que está repleta de información, como decía Tamara. Sí, ¿Qué nos puedes decir? Justamente lo que mencionaba Tamara, que es lo que podemos visualizar hoy, que en este caso cerca de un estudiante, ¿cierto?, cada 3 jóvenes, ¿cierto?, entre la edad de los 13 y 18 años, hoy en día se visualiza como esta ansiedad, ¿cierto?, permanente. Y esto tiene que ver mucho con la en este caso sobreprotección en el mundo real que hoy vivimos, como también lo mencionaba Tamara, y desprotegido a lo que respecta al nivel de internet o lo que tiene que ver con las redes sociales. Hay un psicólogo estadounidense, Jonathan Haidt, que pienso que sí se pronuncia así, que él saca un libro que tiene que ver con la generación ansiosa. Y justamente habla en relación a esta dopamina, ¿cierto? Porque el tener algo que te genere, ¿cierto?, un bienestar emocional, y el tener, ¿cierto?, redes sociales que además son rápidas, como bien mencionaba Tamara, claro que se ajusta, ¿cierto?, o se relaciona con esta inmediatez, y que de cierta manera comienza también esta comparación con las diferentes, ¿cierto?, redes sociales que ellos están involucrados el día a día, y que va generando, ¿cierto?, una ansiedad, y que además también esto genera también ciertos tipos de depresiones a la vez. ¿Por qué? Porque se relaciona a la frustración y al estar, ¿cierto?, conectado permanentemente, y que bien se dice que antes de los 14 años el estar inserto en este mundo digital afecta también el cerebro en este proceso también de crecimiento, que ojalá después de los 14 años también estuvieran bajo como la supervisión también de los padres, cosa que ya vemos hoy a temprana edad, que los niños desde la prebásica y básica propiamente tal, tienen un celular que de cierta manera les genera como esta ansiedad, y así van acrecentando, ¿cierto?, hasta llegar a la adolescencia, con todos estos cambios que también se relacionan con el compararse, con el ver ciertos modelos o ideales que de cierta manera no están en el mundo real. Entonces por eso uno habla de la sobreprotección en el mundo real, pero a la vez desprotegido en las redes sociales. Entonces se podría decir de que las redes sociales, los dispositivos electrónicos aumentan la ansiedad. Totalmente. Hoy en día, y por eso los estudios que hoy en día se han visto y se han basado en que las redes sociales a nivel mundial, no solo aquí como Chile o los países, ¿cierto?, del ámbito Sudamérica, sino que a nivel mundial ha afectado. Y porque hoy en día también llegamos a la prohibición también, que ese es otro tema, claro, ¿cierto?, que da para otro podcast completo, la prohibición de los teléfonos. Pero como hoy en día estamos relacionando y
vemos, si como tú preguntabas, José, si el área académica era parte de este proceso que hoy en día viven los niños y adolescentes con respecto a la ansiedad, yo creo que va mucho más atrás, o sea, tiene que ver con un origen, y es la falta de límite también de los padres frente a este tema de las redes sociales. Cierto. Y quisiera agregar algo. La ansiedad por sí sola no es algo negativo, porque es natural, es normal que sintamos de repente miedo a la incertidumbre, pero cuando se cronifica, cuando es permanente en el tiempo, ahí es cuando hay que poner atención, o cuando nos impide hacer una actividad normal, como por ejemplo en el área académica, un niño o un joven que tenga miedo de exponer al público, o que le cause mucha ansiedad una prueba y no pueda rendirla, por ejemplo. Entonces en esos casos hay que poner como muchísima atención. En este caso, tuvimos, y cosa que siempre sale dentro de la palestra con este tipo de situaciones, que es la pandemia, ¿cierto? El periodo de pandemia que se vivió, donde por obligación, de cierta manera incluso en la mayoría, o digamos toda la gran parte de las familias, se vio en la obligación de enfrentar una pantalla para hacer clases, una pantalla para poder trabajar, una pantalla para socializar y una pantalla también a veces para soportar, para aguantar en la casa, el tema de no poder salir, no poder hacer actividades al aire libre. ¿Creen ustedes que afectó, que incrementó lo que estamos viviendo ahora? ¿Cómo lo podemos más o menos, relacionar o creen que no tiene mucha relación con lo que se vive hoy en día? Yo creo que sí, que tiene mucho que ver, absolutamente sí. En el caso, por ejemplo, mira, de las redes sociales, produce como una vida virtual, conexiones virtuales. Entonces, en el tiempo de la pandemia, fuimos como un poco obligados a tener ese tipo de conexiones virtuales que distan de lo que es una conexión real. La interacción entonces, física. Al término de la pandemia, volvemos como al mundo real, a reconectarnos con las personas, y muchos niños se saltaron procesos de su desarrollo, etapas en que ellos empiezan a socializar, y eso, el poder o el tener que volver al colegio, a la escuela y relacionarse con compañeritos, les causó mucha ansiedad social, que era como ese miedo de relacionarse con otros. ¿Loreto? Sí, en relación a la pandemia, sí, ese miedo a la relación social fue muy notorio, porque antes pandemia tenemos como una visión, y después de pandemia vemos que muchos adolescentes se terminó como derivando, ¿cierto?, a especialistas producto de esta ansiedad social, y de cierta manera afectando como el relacionarse, que las relaciones interpersonales también se vieron afectadas entre estudiantes, y cómo manejar, ¿cierto?, la forma de poder concretar como día a día, de cierta manera, el poder comunicarse, la comunicación propiamente tal, el diálogo, claro, porque lo que bien dice Tamara, o sea, el estar obligados a conectarnos, porque fue bajo, ¿cierto?, una obligación de cierta manera, y después encontrarnos nuevamente, volver al mundo real, de cierta manera, de que es relacionarnos mutuamente, pero la comunicación se vio afectada. Ese diálogo, esa empatía, también por medio también de los valores, el ser un tanto más individualista, porque el trabajo era más individual, el no trabajar, ¿cierto?, físicamente, que eso también, porque ¿qué se sabe? De que tú cuando te relacionas desde pequeño, tú aprendes del otro. Y en este caso se vio afectado en la pandemia. Pero de cierta manera, claro, la tecnología podemos verla de un punto de vista favorable en algunos aspectos, que tiene que ver con el conocimiento, pero por otro lado yo creo que se ha polarizado un poco al extremo. Y ese extremo ha afectado hoy en día, de que, vuelvo a reiterar, que el control no ha sido el mejor.
Yo eso iba a tomarme de lo que dijo Loreto inicialmente, que yo creo que tampoco podemos como alejarnos totalmente de las redes sociales o de los dispositivos electrónicos porque ya están acá, son parte de nosotros. Son parte de la vida y también obviamente las generan... necesitamos. Es una necesidad, claro, finalmente se termina convirtiendo en una necesidad. Pero yo creo que todo parte desde los límites y el buen uso que yo le doy a estos dispositivos electrónicos. Yo creo que ahí es donde quizás fallamos un poco en la supervisión, en el uso diario, por ejemplo, la ley también ahora, o sea, no se permite llevar los teléfonos a los celulares y siguen habiendo estudiantes que llevan sus teléfonos al colegio, siendo que Pero ya está... yo iría por eso un poco más allá. El por qué hoy en día también los chicos a temprana edad pueden, ¿cierto?, obtener celulares a temprana edad, pero ahí no tiene que ver con ellos, ahí tiene que ver con los padres. O sea, los padres, ¿cierto?, como es la inmediatez, es más fácil que la crianza, ¿cierto?, se puede basar en una pantalla. Exacto, que hoy en día la crianza, ¿cierto?, se cría bajo el estrés, bajo, ¿cierto?, en este caso los padres. Entonces, obviamente para ellos es más fácil que si un niño llora, entregarle, y eso es le estás entregando dopamina, tranquilizar a un chico, y esa es la costumbre que va generando a medida va creciendo y se va desarrollando su cerebro, y el se tema... hace una dependencia también el ámbito del dispositivo. De los chicos, y en el colegio igual, porque también sin celular para ellos también les ha costado, ¿cierto?, el tener esa autorregulación del celular, aunque hoy en día algunos lo han logrado por la aprendizaje. Si hay una comparación dentro de sus años de experiencia, ¿esto se incrementa post pandemia? ¿Hay un aumento o también tiene que ver como con que el uso de la tecnología empezó a aumentar también? Yo creo que empezó a aumentar, y viendo, no sé si ahí Tamara me puede también confirmar, desde el 2010 aproximado que comenzó el tema de los celulares, ya con mucho más, como el boom, ¿cierto?, de poder obtener más fácilmente, porque de hecho el mismo estudio que del 2010 al 2015, tanto niños y adolescentes cambiaron su estilo de vida, menos socialización física y estar más, en este caso permanecer más tiempo detrás de una pantalla, ya sea del computador, celular, por medio de juegos, etcétera. Y por eso la ansiedad también en adolescentes subió en un 134%. Y de cierta manera, claro, y esto obviamente el que el celular sea una dopamina rápida para un cerebro que todavía se está formando, claramente va a afectar. Y la idea, como yo decía, es que nada de celular antes de los 14 años o antes de los 16 años tampoco, pero hoy en día es difícil. Entonces, ¿cómo hoy, cierto, trabajamos ese límite para no generar niños más ansiosos y que se frustren mucho más rápido? Yo creo que también hay que revisar cómo actuamos los adultos, porque yo les pregunto a ustedes, cuando van a un restaurante, cuando van con su pareja o su familia, ¿qué es lo que tienen al lado? El celular. El celular, ¿no? Y la pareja. La pareja o la también. familia. Pero a veces es como... También. Es como esa Pero- necesidad porque de que esté nomás ahí. es que, por ejemplo, la carta es digital también. Sí, pues, ya la no hay carta física. física es muy difícil. O sea, Es generalmente difícil, a Pero es que a hoy mis en papás, día por ejemplo, todo se es la pasan. digital. A mis papás, por ejemplo, le pasan la carta física. Y nosotros quedamos así como, ya, ¿y nosotros? Y no hay. Tienen más. No, y no hay más. No hay. Pero honestamente, ¿es Pero la única sí. razón por la que está el celular ahí? No, y uno empieza a sacarse las fotos y a publicar en vez de estar conversando de repente o de repente compartir. Generalmente está el teléfono al lado, ¿cierto? Y ya, saquémonos una foto, oye, te llegan las cosas para servirte, foto las cosas Y a y la uno red empieza social. a subir y a la red social. Que eso Sí. es otro tema igual, ¿ah? Tienen razón. Es otro tema, porque también hay estudios que dicen que tanto Facebook, Instagram, que crean estos como like, ¿cierto? Para un adolescente que tenga mucho más like, también satisfactorio, obviamente es satisfactorio, Auto, Sí, y, claro. y es como una aceptación a este mundo cuando
muchas personas, bueno, en el caso son pocas, las que no les, tienen, claro, no les interesa mucho el tema de las redes sociales, solo tienen, porque también existen estudios que la seguridad y la autoestima también se ve afectada debido a esta aceptación, la autoimagen, el autoconcepto. Y eso es verdad, y a veces incluso también genera más ansiedad, así como hoy vio mi foto y ni siquiera le puso un corazón. ¿No ha pasado que llegan estudiantes con esos casos? O me dejó el visto, likes tengo, no me habló, o cuántos likes me gosteó, claro. Son conceptos que uno aprende en el colegio. Sí. Bueno, y hablando de likes, de dislikes, aprovechamos de avisarle, ¿cierto?, a la gente que estamos conectados a través de la página web de la radio y estamos atentos en caso de que nos quieran mandar alguna preguntita, aprovechando a las profesionales que tenemos el día de hoy. Hagamos una pequeña pausita, ¿les parece? Sí. Tomémonos un respiro, vamos a una pausita musical y volvemos en un ratito. Nos vemos. Regresamos entonces a nuestra programación, ¿cierto?, de día martes con nuestro podcast Desorientados. Hoy día recordar que nos acompaña Loreto Hinojosa, psicopedagoga, y Tamara Maya, psicóloga, en la revisión de lo que es la ansiedad y la frustración. Bien, antes de continuar con el tema, tenemos que dar nuestros
auspiciadores, ¿cierto? Que esperamos que sigan creciendo, que se conviertan en más, muchos más. en más y en más. ¿Ya? Tenemos compras allá, vendes acá. Esmares lo hace realidad. Esmares, importar es fácil. WhatsApp más 569-6324-0583. Más 569-6324-0583. Esmares, importar es fácil. También tenemos a Clínica Mos, tu centro odontológico de confianza en Alto Hospicio, ubicados en Avenida Ramón Pérez Opaso 3154. Ofrecen atención profesional en periodoncia, endodoncia, ortodoncia, implantología estética orofacial y rehabilitación oral. Atienden de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 10 a 14 horas. Pueden agendar en el más 569-3304-6588. Clínica Mos, cuidando tu sonrisa con profesionales y tecnologías al servicio de tu salud dental. Y tenemos a JJ Creaciones, ¿cierto? Un regalo no tiene precio cuando está pensado para esa persona especial. En JJ Creaciones llevamos tus ideas a otra dimensión. Corte láser de alta precisión, impresión 3D con detalles increíbles y las agendas personalizadas más exclusivas de Iquique y Alto Hospicio. Búscanos en Instagram como @JJ Creations y QQ. JJ Creations, tu idea hecha realidad. Esos son nuestros auspiciadores, ¿cierto? De esta franja radial de 6 a 7 de la tarde, Tarapacá Educa. Oye, José, antes de entrar así como ya en quizás más a lo profundo del día de hoy, a mí me gustaría entender y saber por qué hoy en día los chicos se frustran tanto. ¿Alguna me puede...? Mira, quisiera nuevamente partir por qué es la frustración. Claro, ya. ¿Qué es la frustración? ¿Qué entendemos por frustración? La frustración también es una expresión emocional que puede manifestarse de diversas maneras. Por ejemplo, puede ser a través de la rabia, a través de la decepción o a través de la tristeza. Vemos, por ejemplo, si ustedes ven los jóvenes deportistas, cuando, no sé, pierden un partido o están muy irascibles, muy enojados o muy tristes, que llegan incluso hasta el llanto. El llanto. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué los jóvenes se frustran? También es multifactorial. Hay muchos factores que inciden en la frustración de los jóvenes. El ámbito escolar, la sobreexigencia, pero más que nada yo creo que es cómo ellos enfrentan esa sobreexigencia, cómo el joven está preparado para tolerar el fracaso. Muchas veces en las familias el fracaso se ve como algo muy terrible, algo que no se puede tolerar. Por lo tanto, se traspasa esa visión también hacia el niño o hacia el joven, como que el fracaso es inaceptable. El error no se permite. No se permite. En lugar de enseñar o modelar una conducta o acciones que lleven a sobrellevar esta situación, o bien a poner acciones en lo que viene, en lo próximo, en la próxima meta. ¿Cómo subsanar esto? ¿Qué aprendizaje se obtuvo de este error o de este, entre comillas, fracaso? Es complicado, es complejo. ¿Cómo las familias o cómo la visión del error puede llevar a afectar de repente tu día a día, tu vida diaria, tu no sé, tu continuidad o tu percepción de las cosas? Se supone que el error es parte del aprendizaje, o cómo podríamos de repente llevarlo hacia ese sector, cómo podemos tomar el error como parte de un aprendizaje y no como un castigo o como el motivo del que uno se tenga que castigar. Yo creo que los límites son necesarios, y estos límites... Está apagado tu micrófono, Loretito. No, más cerca. Ahí sí, más cerca, ahí sí.
Bueno, en relación a la frustración propiamente tal, que es lo que estamos comentando, yo creo que los límites, cuando están insertos en una casa, obviamente existe un respeto, ¿cierto?, al cumplir estos límites. Y si el niño, y al llegar a la adolescencia, los límites son claros, bajo el respeto, difícil que un chico llegue, ¿cierto?, a una frustración mayor o a la poca tolerancia, porque el relacionarse después al mundo, o en este caso inserto también en lo que es el ámbito escolar, va a tener mayor claridad a estos desafíos, y que tanto como en la casa y en el colegio, ¿cierto?, tiene que saber manejar y autorregularse frente a situaciones que él debe manejar y dentro de su propia autonomía, que se supone que es cierto que vamos formando. Tú hablas de los límites a nivel familiar, ¿cierto? Sí. Al nivel interno, digamos, en el núcleo familiar. Exactamente. Una de las cosas que nosotros hemos visto acá, y también que lo vemos de repente en el colegio, a nivel, digamos, escolar, tiene que ver con que, bueno, también depende mucho de la zona. La zona acá, la zona norte, la región de Tarapacá es una región minera o pesquera, o que tiene como parte de el trabajo por turnos. La soledad, todo eso podría ser ¿cómo podemos trabajar tratando de entregarle a las familias, a las personas que nos escuchen de repente, que tienen este tipo de trabajos, cómo podemos trabajar los límites en las casas si de repente la supervisión se diluye un poco en los tiempos, principalmente cuando hay turnos que cumplir, cuando me tengo que desaparecer 7x7, 14x14, 21x10. Yo quiero ampliar un poquito la pregunta, porque claro, se da en ese eje de la minería, pero también nos puede pasar con papás que trabajen en sistema de turno en el área de la salud, claro, 2 días, 2 noches, 2 libres, o papás que igual trabajan todo el día, finalmente igual están fuera del hogar, y ahí también me resuena igual lo que dice Loreto, vivimos como estresados. Entonces, como estamos estresados, le traspasamos eso a nuestros hijos y damos soluciones desde la inmediatez para que ellos como que no nos estresen un poquito más, por así decirlo. Recordemos que en el podcast del martes anterior hablamos, ¿cierto?, de que Chile tiene uno de los horarios más largos de escolar. ¿Ya? Sí. Uno de los horarios escolares más largos, es donde el alumno pasa más tiempo en el colegio. Entonces, ¿cómo podemos regular o de qué manera podemos, no sé, tendenciar de cierta manera alguna estrategia, alguna herramienta que nos permita darnos esos tiempos, siendo que efectivamente, como dice Patricia, gente que llega tarde a sus casas, que trabaja todo el día, alumnos que están todo el día en el colegio y que también llegan tarde a sus casas porque de repente que hacen actividades extraescolares, que hacen aquí, que hacen allá o que quieren salir. ¿Cómo podemos llegar a la casa y de repente, no sé, centrar un poquito esa conversación o revisar un poquito esos antecedentes? Yo creo que independiente, ¿cierto?, el trabajo de los padres, sean por turno o permanezcan más tiempo en la casa con sus hijos, tiene que ver más cómo comparten, cómo experimentan, ¿cierto?, y que la comunicación sea más efectiva, porque aquí hablamos de calidad y no de intensidad, porque de cierta manera podemos tener padres, claro, ausentes, pero por el trabajo, pero el tiempo que ellos van a estar con sus hijos, si la calidad es positiva, porque pueden ser 30 minutos de comunicación, de sentarse, de preguntar, y no solamente preguntar cómo te fue en el colegio o solo de las tareas, sino de preguntarle el cómo está, el cómo te sientes, cómo ha sido tu, no sé, o tus relaciones con tus amigos, o qué es lo que te gustaría, el preguntar, el sentir, hablando de las emociones. Yo creo que siento esa comunicación más efectiva, ayuda y aporta más. En este caso, bueno, relacionando por lo que tú decías, José, si cuando los papás trabajan, en este caso así de la minera, o mamá, porque aquí nosotros nos enfrentamos mamás y papás que trabajan por turno, pero muchos papás pueden estar en la casa y el tiempo tampoco lo entregan al 100%. Calidad del tiempo. Exactamente. La calidad también se ve afectada, entonces puede ser 30 minutos intensos, pero una buena comunicación, una comunicación efectiva,
y de cierta manera eso va quedando y es lo que el estudiante, ¿cierto?, proyecta en su crecimiento, en su desarrollo personal. Mira, tenemos... perdón. Disculpa. No, sigue, No, quería tenemos sumar una preguntita, pero... un factor más, Ajá. y que tiene que ver con que los niños y los adolescentes necesitan una estructura. Y muchas veces cuando de repente llega a la familia esto del trabajo por turnos, que cambia como esa organización que se tiene, desestabiliza un poco esta estructura. Y en ese sentido esto se puede como equilibrar un poquito con conversar con el niño, conversar con el adolescente. Y ahí también, mira, este tema también se liga con la ansiedad social, porque los chicos a veces también se ponen ansiosos cuando los padres se separan de ellos. Entonces también puede haber una ansiedad por separación, también un apego inseguro. ¿Ya? Pero lo importante es cómo restablecer esa estabilidad. Por ejemplo, decirle a los chicos, tenemos ahora una nueva organización, nos vamos a ir adaptando de a poco, los horarios van a ser esto, pero volver a darle estabilidad, volver a darle esa estructura. O sea, igual comunicarse bien. Comunicarse bien y establecer con ellos una conexión real. Que es fortalecer como fortalecer los lazos familiares. Yo creo que eso es fundamental. Sí. Mira, tenemos justo una pregunta que podría estar apuntada un poquito a lo que están preguntando acá a través de la plataforma Kicks, ¿cierto? Que la pueden revisar en la página web de la radio. Dice, hola, quería hacer una consulta sobre mi hijo de 10 años. Últimamente lo noto muy frustrado, especialmente cuando algo no le resulta como espera o cuando tiene dificultades en el colegio. A veces se enoja, se desanima rápido y le cuesta expresar lo que siente. Me gustaría saber cómo puedo ayudarlo desde la casa. A ver, un niño de 10 años que se manifiesta, se expresa, ya que se frustra rápidamente. Primero hay que enseñarle a esperar. Volvemos al tema de la inmediatez. ¿Ya? Es más fácil tomar como decíamos, un celular, hacer scroll, que leer un libro, por ejemplo. Para regular las emociones, porque aquí hay una probable desregulación, no conozco bien el caso, pero una probable desregulación y frustración, ¿sí? Aprender a manejar esas emociones incómodas. Y aquí ayuda mucho, por ejemplo, actividades extras, como el deporte, actividades artísticas. ¿Por qué el deporte? Por el ejemplo que yo daba hace un rato, a través del deporte se enseña mucho a manejar la frustración. Me contaba, por ejemplo, el otro día una persona que practica deporte y que se frustraba mucho cuando su equipo perdía. Y también tenía como esas reacciones muy... de enojo, de rabia, y él me contaba que su entrenador le dijo lo siguiente: tú tienes que aplicar la regla de los 24. ¿Qué es lo que era la regla de los 24? Puedes estar enojado 24 horas, enojado, triste, lo que tú quieras, pero a la hora 25 tú das vuelta a la página y se terminó tu frustración. Entonces son técnicas dar por tiempo ejemplo, para sentir. Claro, darle tiempo para sentir esa emoción, porque tampoco se puede anular una emoción, sino que hay que gestionarla, que es diferente. Que es validar su sentimiento igual, en este caso. Y poder canalizar, y a través de esto que es el deporte o las actividades artísticas o manuales, también se puede aprender a manejar la frustración. Una de las diferencias que vemos, por ejemplo, y que lo tenemos, ¿cierto?, en la pauta que estábamos revisando, tiene que ver con que hoy en día también vemos que el adulto tiende a sobrellevar las situaciones dejando pasar. Ya, que pase, que pase. Pero obviamente la generación de ahora... que no le toma importancia, quizás. Se minimiza el sentido. El ejemplo así como súper como cotidiano es: estoy súper estresada, angustiada porque tengo una prueba y me siento súper nerviosa y me bloqueé y me fue mal.
Ya, si es una nota, da lo mismo, después la recuperas, pero la persona sigue ansiosa, se sigue sintiendo mal, entonces Pero se minimiza un poco la emoción. Importante emoción, lo que sí. dice Tamara, o sea, dar los tiempos, porque hasta cuánto también es un tiempo prudente de quedarse en esa emoción. Exacto. Entonces, ahora, claro, lo que explica Tamara es, hay que abrir la posibilidad de sentir, de dar los tiempos, pero aún hay un límite, como ha dicho Loreto en este rato, Sí. un límite y ya, pasamos la página, avanzamos. Por y- eso Incluso, no. perdón, incluso el mismo joven o niño puede ponerse su límite, porque todas las personas somos diferentes y a veces el límite impuesto no da como un buen resultado. Pero si tú lo conversas con él, si tú llegas a un acuerdo, lo transas y dices, ¿cuánto crees tú que te va a durar esta emoción? ¿Hasta cuándo podemos esperar juntos? Porque yo también te voy a escuchar, que es súper importante la escucha activa, el acoger esa emoción sin minimizarla, pero tampoco sin dramatizarla, porque también el maximizarla Claro, también tampoco. genera como más frustración u otros sentimientos, emociones incómodas. No irse a los extremos. Sí, Exacto. yo creo que aquí hay una relación, volviendo a reiterar que hoy en día la crianza se educa bajo el estrés y el cansancio. De cierta manera existe una ausencia emocional, y esa ausencia emocional de los padres o del entorno familiar, porque muchas veces también chicos son criados por los abuelos o tíos, o solo mamá o solo papá, ¿cierto? Según la conformación familiar. Pero esta ausencia emocional se evita de hablar de las emociones que suceden o que pasan, y que además tampoco se habla, por eso yo vuelvo a reiterar, del respeto y límite, pero en el ámbito de que también en este caso el niño o el adolescente sepa autorregular, ¿cierto? Y hasta dónde, como bien dice Tamara, va a durar esta frustración o esta emoción, ¿cierto?, que te está afectando. Y que también los padres puedan, que en este caso no minimicen el sentir del estudiante, sino que también lleguen a acuerdos, lleguen a quizás cómo se desarrolla en este proceso, ¿cierto?, de colegio, si esto afecta tanto en el colegio, buscar las herramientas necesarias pero no dejar pasar, porque ahí donde se van acrecentando muchas veces estas problemáticas en la niñez. Después llegamos a la etapa de la adolescencia y como no hemos superado esa frustración, esa ansiedad, que no se trabajó en la etapa de la niñez, de la prebásica hasta los 10, 11 años, ¿qué pasa? Que cuando llegan a la etapa, ¿cierto?, preadolescente y adolescente, justamente no saben gestionar sus propias emociones, y esta frustración va acrecentando, producto que los desafíos también van acrecentando más. Entonces, yo creo que igual tocan como temas súper claves, que lo hablábamos también en el capítulo pasado, es que finalmente esto se va gestando desde pequeños. Sí. Y si uno tiene, por así decirlo, el control con un acompañamiento y que una buena crianza con sus hijos o con las personas que tengan a cargo, vamos quizás como a generar estos menos problemáticas en su etapa del ciclo vital. ¿Sí? Exacto. Sí, yo creo que es importante, influye mucho, y yo creo que muchos papás igual se ven también sobrepasados hoy en día, porque las tasas han acrecentado, en este caso de la ansiedad, y como Tamara también comentaba, los conceptos que tampoco los manejan mayormente, entonces se minimizan, y si el papá o la mamá no conoce más allá y tampoco se interioriza de lo que está pasando, y tenemos post pandemia también, ¿cierto? Entonces es variables y factores que hoy en día también influyen en la vida de... Sí, y es de los- muy importante también enseñarles a los niños a reconocer sus emociones y ponerles nombre. Es lo que me está pasando es ansiedad, tengo rabia, tengo pena, me siento frustrado. Que le pongan el nombre que corresponde a la emoción que sienten. A través de cómo se van sintiendo ellos, pueden como ir también configurando e identificando la emoción. Y pensando ahora, llevándolo un poquito a la realidad académica, a la realidad en un colegio, a la realidad que vivimos nosotros como profesores, ¿cómo podemos identificar de repente estos factores en un curso, digamos, de 40 y algo de estudiantes, ¿cierto? Que sabemos que
acá en Chile la mayoría de los colegios tienen sobre 35 estudiantes en una sala. ¿Cómo un profesor, entiendo que no hay varitas mágicas en esto, que no hay recetas ni pociones ni nada, pero de repente qué indicios podemos ver como profesores nosotros en nuestros estudiantes para poder identificar si es que está sucediendo alguna situación de ese tipo, de que se genera una ansiedad, una frustración, ¿cierto? Más allá de un diagnóstico que haya que exigir porque pasó una cosa X, sino que cómo de repente nos podemos dar cuenta de que efectivamente algo de este tipo, de lo que estamos hablando particularmente hoy día, ansiedad y frustración, le está pasando a alguno de nuestros estudiantes en la sala. Yo creo que hay como 4 conceptos que son importantes a lo mejor de poder detectar, en este caso, y sobre todo los profesores. La irritabilidad, el enojo permanente, ¿cierto? Que si uno ve en estudiante, algo me está indicando. Creo que también la somatización física, estos dolores de estómagos permanentes o dolores de cabeza, que también son... como indicadores, ¿cierto? Claro, justamente son señales de alerta. También lo que tiene que ver con la concentración, la higiene del sueño también, chicos que no duermen bien. Entonces son factores que te indican ciertas conductas que se van dando, que a lo mejor en un chico antes no las veíamos y que en un momento se dan, y eso son alertas como para poder hacer un llamado a lo mejor como de prevención, como para ver qué es lo que está pasando. Si eso mismo se traduce también en la casa y también en el colegio, es porque hay algo cierto que está pasando, y como poder identificar estas emociones, como decía Tamara, para poder también apoyar. Claro, ahí ya un profesional es que hará un diagnóstico diferencial, porque muchos síntomas, muchas señales pueden ser de distintos cuadros. Puede ser un cuadro ansioso, puede ser de repente un oposicionismo, etcétera. Entonces, pero sí, lo primero es atender la situación, no dejarla pasar. Tenemos una pregunta en Facebook de Carolina Sandoval Quiroga que dice: hola, ¿cómo puedo manejar el enojo y la frustración de mi hija de 9 años cuando la mando a estudiar o hacer algo que sea su obligación o responsabilidad? Perdón. ¿La repito? Sí. Dice: ¿cómo puedo manejar el enojo y frustración de mi hija de 9 años cuando la mando a estudiar o hacer algo que sea su obligación o responsabilidad? Yo creo que, bueno, como ya lo hemos dicho, ella es la mamá, ella es la que, ¿cierto?, le está solicitando y le está dando una instrucción que ella, en este caso, debe acatar, que quizás existe el primer llamado, el segundo y el tercero, quizás también explicarle, en este caso, la actividad o la tarea que tenga que ella cumplir, y para que no llegue a esta frustración o a este enojo. Si tiene que llorar, que llore, ¿cierto? Pero de cierta manera explicarle que ella tiene que saber acatar la orden y cumplir, ¿cierto?, con ciertas obligaciones. Exactamente, con las obligaciones que... Sí. También desde la perspectiva más cognitiva conductual, se trabaja mucho en estos casos con refuerzos. Reforzar la conducta deseada. Por ejemplo, cuando la chica tome un cuaderno o se interese por realizar una tarea, reforzar eso. Reforzarlo positivamente. Como el hábito, en este caso. Para que se instaure ese hábito. Ese hábito. Ahora, los refuerzos van a depender mucho también de la persona, de lo que a ella le interese. Por ejemplo, no sé, pues si a ella le interesa realizar alguna actividad, se le dará permiso para esa actividad, o para tener como, no sé, alguna actividad fuera del colegio, en fin de semana, etcétera, una pijamada, por decir algo. Claro, dependiendo de lo que ella eso sea funciona su interés, como refuerzos positivos, siempre y cuando que no afecten su seguridad o que no vayan como en desmedro también de su... O sea, de cierta manera llegar a acuerdos que
que Claro. logren que si ella tiene que cumplir algo que sabe que va a tener que hacerlo de manera cotidiana porque ella tiene una responsabilidad, Sí. ¿cierto?, académica, y que a la vez también sea con un refuerzo que lo vea de una manera más agradable. Exacto. Y no desagradable. Sí, y el refuerzo funciona mejor que el castigo, Claro. porque muchas veces se tiende a usar el castigo como un método de control, en que los niños, si no hacen tal o cual cosa, van a tener un castigo. Claro. Es mejor dar un refuerzo cuando sí realizan la acción que nosotros Positivo, estamos buscando, que en este caso es el estudio o los deberes escolares. Aunque también el refuerzo, claro, el refuerzo positivo, pero yo también me basaba en que muchas veces los padres como que temen que los hijos lloren. Y eso también es como limitar un poco ese proceso que tienen que pasar, como lo que sucede en todo ámbito de cosas de la vida cotidiana, que si van a un supermercado y no le compran lo que quieren, es llorar, bueno, que llore, pero después viene el refuerzo a lo mejor positivo cuando entienda que existen como estos acuerdos, como... Que no se confunda el refuerzo positivo con esto de la inmediatez. Claro. Súper importante. Va a Sí, obtener superimportante. algo, pero si cumple con todo lo que tiene que hacer. Exacto, claro. Exacto. Esa es la Igual, idea. en base a lo que dicen, igual siento que gran culpa es de los padres también, pues, entonces, porque si yo no tolero una frustración o ansiedad de mi hijo y quiero que se calme inmediatamente, nunca le voy a enseñar a gestionar la emoción. Entonces, también ahí tenemos que hacer un mea culpa de cómo nosotros vamos a ir generando, es cierto, esta dinámica, esta rutina, atender esa emoción, atender esa necesidad. Sí. Tenemos otro comentario, Un comentario, en Facebook de Isidro Tapia que dice: la vida cotidiana en familia y colegio es trabajo de los padres, están en un sistema de salud mental y emocional y frustración de los hijos. Eso es lo... Refuerza mucho lo que hemos Lo estado que hemos- conversando, sí, sí, que sí. efectivamente esto tiene que ser parte del trabajo que se hace definitivamente Sí, en la quisiera casa. agregar una pequeña cosita que, Ujú. respecto a lo que estaba comentando del refuerzo, no olvidar también el ir como despertando la motivación intrínseca, porque el refuerzo también tiene un peligro, que hagamos todo por tener como Condición, Una como una recompensa. condición, Una claro, recompensa, condicionarla, claro. Claro, condicionar la Sí, recompensa. sí. También el despertar la motivación intrínseca, que es la que nace, el interés. Y eso es una tarea mucho más ardua, que requiere como mayor esfuerzo Claro. por parte de los padres, incluso de los profesores, cuando tienen que motivar en la sala de clases a que los niños pongan atención, escuchen lo que está comentando el profesor. Cuesta mucho, pero se puede lograr con una buena motivación de parte de los adultos. ¿No? Y entender que los profesores se ven enfrentados muchas veces a 40 alumnos que todos son diferentes Cierto. y que todos tienen una realidad familiar diferente y que todos además cómo funciona, ¿cierto? El control parental de casa es diferente. Claro. Entonces, justamente los profesores se ven enfrentados a poder, ¿cierto?, trabajar con todos de una manera equitativa y que de cierta manera las emociones también tomarlas en cuenta, pero ahí donde es el detectar tempranamente y poder, ¿cierto?, llegar a acuerdo con el apoderado qué es lo que se debe trabajar y entregar las herramientas necesarias, y por eso también acudir, si no, en este caso, a personas, ¿cierto?, quienes como derivar a una psicoterapia o especialistas que... Especialista. Claro, Bueno. y que muchas veces también, a lo mejor hasta los papás también requieren de una orientación para el trabajo con sus hijos. Consideremos entonces que los profesores pueden trabajar también con las generalidades. Las particularidades en un grupo de 40 va a ser muy complejo. Y eso parte también de, en este caso, un apoderado tiene que aprender a comprender. O sea, es imposible que una persona, un profesor, podemos decir que claro, que tiene él a cargo el aula, la sala, está a cargo de los niños, pero son 40. Son 40, como dices tú, 40 universos distintos, 40 formas diferentes. De Entonces, crianza. la generalidad funciona hasta cierto punto y para lo demás se necesita el apoyo El parental. apoyo parental. O Y sea, esto es un también, si es acompañamiento. necesario, el apoyo de un profesional, como decía Lore. Para ir como ya cerrando, se nos pasó volando Volando la hora. la hora. Nos quedan 4 minutos de programa.
3 tips cada una de cómo manejar la ansiedad, la frustración, tanto como para que los papás puedan manejarla con los alumnos y ellos mismos también, ¿cierto? También saber autorregularse ante una desregulación de mi hijo. Yo creo que primeramente lo fundamental tiene que ver con el dormir bien. Uno de los tips, o sea, la higiene del sueño, creo que hoy en día hemos visto que es súper necesaria hasta para nosotros, los adultos. Entonces yo creo que uno de los tips que tengan horarios claros desde chiquitos, ¿cierto? Y que duerman las horas que deban dormir. Realizar actividades extra programáticas como el deporte también es tremendamente necesario, ayuda a la disciplina, al compartir, al competir, y creo que eso también ayuda a manejar esta ansiedad y frustración. Y por otro lado, creo que también es importante no minimizar, ¿cierto? Y darle la importancia a las emociones, que en este caso que los padres, ¿cierto? Tengan una comunicación efectiva, que es un tips que se sienten, ¿cierto? 2-5 minutitos, no necesitan una hora completa para poder, o solamente sea hablar de colegio, sino que también hablar de la persona, los intereses desde chiquitos y bueno, y adolescentes como tal. Bien, para complementar lo que dice Loreta, cortito, ya. Un tip sería, por ejemplo, no fomentar la evitación. Si algo me causa temor, tratar de ir de a poquito enfrentando ese temor. No dejarlo como algo de que no, el niño no puede, entonces dejémoslo ahí. Lo segundo, afianzar su autoconfianza. Creo que es súper importante que el niño confíe en sí mismo, que conozca sus emociones, que las logre manejar. Y por último, como ya lo hemos dicho reiteradamente, dosificar lo que son las redes sociales. Dosificar, que no quiere decir como dejarlas, eliminarlas, claro. Y también las pantallas, para tener conexiones más reales. Perfecto. Más límite, de cierta manera. No prohibir, sino que limitar horarios. Bueno, maravilloso, estamos terminando nuestro programa, se nos pasó de verdad volando. Agradecer la compañía, chiquillas, Tamara, Loreto. Muchas gracias por venir. ¿Algún saludito que quieran mandar antes que nos vamos? A la casa, a mi casa, a mi familia, a toda la gente. A todos, a mi familia igual. Al colegio, a todos. A todos. A todo Iquique. Al mundo. Sean felices. Edúquense lo más que puedan. Bien, yo voy a mandar un saludito a Caro, a Felipe y a Catalina, que me pidieron que los saludara. Hartos cariños desde acá, de Iquique, a mi familia en Santiago. Bien, si no tenemos nada más, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos el próximo martes. Y recuerden que mañana viene Laboratorio Musical con Henry Ceballos en esta franja que se llama Tarapacá Educa. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Radio La Nueva Super 91.9 presentó Tarapacá Educa. Voces del aula para la comunidad. Condujeron Mario Contreras Lillo, profesor de ciencias; Patricia Miranda, licenciada en trabajo social; Luis Sandoval, profesor de inglés; Pablo Arce Barahona, sociólogo; y Henry Ceballos Díaz, licenciado en educación musical. Tarapacá Educa. Voces del aula para la comunidad. Nos encontramos nuevamente mañana, desde las 18 y hasta las 19 horas.